Muy buenos días, bienvenidos y hoy vengo a hablaros de un problema con tecnología que seguramente os suene. Hoy venimos a hablar de cómo hacer un plan de proyecto y en particular para un proyecto de inteligencia artificial. Un plan de proyecto es una hoja de ruta que se hace antes de empezar el proyecto donde ya se identifican todas las tareas, entregables, hitos, fechas que va a tener el proyecto. Hacerlo bien es muy importante porque nos va a ayudar a anticipar problemas antes de que pasen o incluso detectarlos cuando están pasando. Sin embargo, es muy común que en los proyectos de inteligencia artificial los planes de proyecto no se hagan correctamente. Seguramente si eres un desarrollador y has hecho algún proyecto de inteligencia artificial, cuando te has puesto a listar las tareas, te has dado cuenta que no sabías muy bien qué tareas identificar y luego después, cuando has ejecutado el proyecto, te has dado cuenta que lo que tenías pensado era muy distinto de lo que luego después pasó. Si eres una persona que ha trabajado con equipos de inteligencia artificial, si eres una empresa, seguramente te han presentado alguna vez un plan de proyecto y no has tenido muy claro si realmente estaba bien hecho y si estaban estimándolo correctamente. Sea cual sea tu caso, tanto si eres un desarrollador como si eres una empresa que ha hecho proyectos de inteligencia artificial, en este vídeo te voy a enseñar dos técnicas distintas para hacer un plan de proyecto de inteligencia artificial de manera exitosa. La primera va a ser una estimación de tareas basada con la estrategia de diseño de procesos. Y la segunda va a ser un diagrama de Gantt donde vamos a aplicar la metodología Agile a un proyecto de inteligencia artificial. Empezamos hablando del listado o estimación de tareas. Y es que en un contexto profesional, cuando se inicia un proyecto, la primera pregunta que suele salir suele ser la de pero ¿y esto? ¿Cuánto tiempo nos va a llevar a hacerlo? Y para ello, cuando el proyecto es relativamente grande, cuesta mucho estimar el proyecto como un todo. Entonces lo que se hace es descomponerlo en las diferentes tareas que hay que hacer a lo largo del proyecto, estimar cuánto nos lleva cada una y sumarlo. Ahora bien, la realidad es que luego después muchas veces estas estimaciones de tareas no se corresponden con la realidad y hay veces que infraestimamos tareas o incluso nos cuesta mucho detectar todas las tareas a priori. En mi experiencia, la mayoría de equipos de inteligencia artificial no son capaces de estimar las tareas para un proyecto de forma correcta. Y esto es principalmente por tres motivos. El primero de todo es el Shadow IT. Básicamente, simplemente tienen en cuenta las tareas de inteligencia artificial, pero se les escapa muchas veces otro tipo de tareas como son las tareas de procesamiento de datos, las tareas de conectividad e integración, las tareas de interfaz o las tareas de infraestructura. Y si las tienen en cuenta, las infraestiman. El segundo motivo son las Shadow Tasks, y es que un plan de proyecto o un proyecto no solo tiene tareas de desarrollo, también tiene momentos en los que se hace una demo para el cliente, también tiene momentos en los que se hace una formación o incluso una dinámica de trabajo con el cliente para diseñar soluciones. Y este tipo de tareas muchas veces no se infraestiman e impactan mucho en el desarrollo del proyecto. Y el tercer motivo es la parte de experimentación. Esto es muy específico de proyectos de inteligencia artificial. Muchas veces, con este tipo de tecnologías más innovadoras, tenemos que probar diferentes soluciones, diferentes algoritmos para llegar a la solución óptima. Generalmente solo se estima cuánto cuesta desarrollar ese código, pero no se suele estimar todas las pruebas que hay que hacer en el proceso o si se estiman, muchas veces se sobreestiman. Es por ello por lo que fracasan la mayoría de proyectos de inteligencia artificial. Vamos a ver un ejemplo donde todo esto se ve muy bien. Supongamos que queremos hacer un chatbot en un e-commerce que asista al cliente durante el proceso de compra buscando hacer upselling. Aquí nos damos cuenta, cuando haces un proyecto de este estilo, que los retos reales que te encuentras es cómo integro el chatbot dentro del e-commerce sin que realmente afecte a la funcionalidad o la experiencia de compra. O ¿a qué cosas quiero que responda? ¿Simplemente a dudas durante el proceso de compra? ¿O quiero que responda a otras cosas como por ejemplo devoluciones o como por ejemplo localizar pedido? Sin embargo, cuando ves un proyecto estimado de este estilo por un ingeniero de inteligencia artificial, te encuentras cosas como esta. Básicamente es una identificación muy laxa de tareas. Simplemente suelen identificar entre 4, 5 o 6 tareas únicamente de inteligencia artificial. Además, las tareas son muy vagas. Por ejemplo, extracción de datos. Y realmente no tienen idea de qué orígenes de datos o qué información tengo que usar. Por ejemplo, el CRM, el CMS o a lo mejor la integración con sistemas de delivery. Luego después también es muy común que cuando tienen que estimar la tarea del agente o el core de la aplicación de inteligencia artificial esté sobreestimada sin que realmente tenga un detalle del conjunto de tareas, experimentos o pruebas que van a hacer durante ese desarrollo. Y por último, que luego después la tarea de despliegue se vea simplemente como una subida de un proyecto de código, sin tener en cuenta todo lo que supone subir un agente o un chatbot a una aplicación como por ejemplo un e-commerce.
Ahora os voy a explicar la metodología que sigo yo para hacer estimaciones de proyectos que no solo consigo dar en el clavo, sino que además me sirven durante el desarrollo del proyecto como hoja de ruta. Para ello sigo una estrategia de diseño que es el diseño orientado a procesos. Básicamente lo que busco es no simplemente diseñar o definir como tarea el conjunto de servicios que componen la aplicación, sino que pienso el conjunto de procesos internamente que tiene cada uno de esos servicios. Esto me permite ser mucho más granular y mucho más preciso. Vamos a ver, por ejemplo, cómo se puede aplicar esto en el desarrollo de un chatbot conversacional para un e-commerce. Aquí, por ejemplo, veríamos que no simplemente me quedo con las tareas de inteligencia artificial y data, sino que pienso en otras capas tecnológicas, infra, back y front. Esto me permite evitar el problema del shadow IT, básicamente empezar pensando por todas esas partes. Luego después, dentro de la parte de inteligencia artificial, no simplemente pienso en el diseño del servicio o en la parte de data pienso en extracción de datos, sino que pienso cada uno de los casos de uso que va a tener. Por ejemplo, el agente, si queremos que resuelva 3 tipos de casos de uso, el de compra de producto, el de devolución de producto o localización de paquete, esto me llevaría a que tenga que diseñar 3 flujos conversacionales potencialmente o tenga que tener en cuenta 3 tipos de contextos distintos. Esto me lleva a que no estimaría un agente, sino estimaría 3 flujos conversacionales. Del mismo modo con los datos, si tengo 3 orígenes de datos distintos o 3 tipos de procesamientos distintos, lo que tendría son 3 tareas distintas. Del mismo modo también la parte de experimentación, el decir, quiero probar un algoritmo distinto, una técnica de inteligencia artificial distinta, también se podría estimar como un proceso más. Por ejemplo, supongamos que el flujo conversacional de compra de producto es algo experimental y queremos hacer diferentes pruebas o entrenar un modelo de Machine Learning. Lo que haría es que por cada prueba que haga, replicaría el flujo conversacional n veces. Y si considero que quiero hacer al menos 5 pruebas, pues multiplicaría esta tarea por 5. Así que ya sabéis, un diseño orientado a procesos ayuda a ser mucho más preciso, mucho más granular e incluso poder estimar mejor el proceso de experimentación en un proyecto de inteligencia artificial. Y ahora os voy a dar 3 trucazos que a mí me ayudan un montón cuando hago las estimaciones de tareas para un plan de proyecto. El primero de todos es estimar en días, no en horas. No estáis en un sprint, no estáis en una daily. Si una tarea no tiene entidad de un día entero, seguramente no sea una tarea que haya que tener en cuenta en esta fase de plan de proyecto. El segundo es el factor de riesgo. ¿Qué pasa cuando hay una tarea que no sabemos estimar? Lo más sencillo es hacer reducción a lo absurdo a una tarea que sí sepamos estimar, la estimemos y le pongamos un factor de riesgo multiplicándola por 2 o por 3 esa estimación inicial. Y lo tercero es, cuando tenemos esta filosofía de estimar procesos y no servicios, los procesos que componen la aplicación, generalmente un proceso se suele tardar en hacer entre 1 y 5 días. Si un proceso lleva más de 5 días, seguramente haya que descomponerlo en procesos más simples. Vale, y ahora que hemos entendido lo que es la estimación de tareas, que es la primera herramienta, vamos con la segunda, que es el diagrama de Gantt. Básicamente el diagrama de Gantt resuelve otra pregunta distinta, que es, vale, ya sabemos cuánto cuesta hacer el proyecto, pero ¿en qué fecha va a estar? Aquí hay que tener en cuenta temas como, por ejemplo, recursos humanos, cuántas personas van a estar en el proyecto, cuántas tareas pueden ser paralizables o no, o cómo puedo secuencializar los entregables. Para ello se suele usar un diagrama que se llama diagrama de Gantt. Cuando te encuentras un plan de proyecto en la mayoría de proyectos de inteligencia artificial, te encuentras diagramas de Gantt como este, donde se ve únicamente una estimación de unas pocas tareas y solo de inteligencia artificial, sin tener en cuenta todo el contexto tecnológico y además de forma completamente secuencial. Primero tareas de extracción de datos, luego tareas que duran varias semanas y sin entrar en detalle de qué se va a hacer de desarrollo de agente o inteligencia artificial y por último las tareas de el desarrollo de la aplicación o el despliegue como si fuesen lo menos importante, cuando realmente muchas veces suele ser lo más importante. Y al final te encuentras que el cliente no ve el entregable hasta la última semana y es ahí donde muchas veces se destapa que la funcionalidad desarrollada no se corresponde con lo que se esperaba y acaba con un proyecto con malos resultados. Este problema ya está resuelto en la metodología Agile desde hace mucho tiempo, y es que más allá de los sprints y las dailies hay un concepto que es el de la entrega de valor iterativa. Básicamente este concepto lo que busca es no entregar la funcionalidad de un proyecto el último día del proyecto o la última semana, sino ir entregándolo de manera iterativa a lo largo del proyecto.
Generalmente esto se hace un montón en desarrollo de software, pero en los proyectos de inteligencia artificial rara vez se ve porque no se sabe cómo aplicarlo y se hacen proyectos completamente secuenciales. Ahora voy a explicar con un diagrama de Gantt cómo suelo hacerlo yo en los proyectos en los que trabajo. Básicamente, como veis, yo siempre suelo poner en foco en desarrollar primero la infraestructura, la aplicación y el despliegue de la aplicación. Y no empezar por la inteligencia artificial. ¿Esto qué me permite? Me permite ya crear algo que el cliente puede tocar, puede ver y que luego después, a lo largo del proyecto, a lo largo de las diferentes semanas y sprints, cuando vaya desarrollando, se lo puede ir entregando y que él lo pueda probar directamente en vez de probarlo a través de una demo que le enseñe yo o de mi ordenador. Una vez que hemos desplegado una aplicación vacía de inteligencia artificial, las siguientes semanas podemos hacer entregables de forma iterativa donde entreguemos diferentes flujos conversacionales del chatbot o procesos. Esta es otra ventaja del enfoque de desarrollo o diseño orientado a procesos, que es que no vemos el servicio como un todo, sino lo vemos como una composición de procesos y eso nos permite ir entregando en diferentes sprints cada uno de los procesos que componen el servicio. Esto permite que cuando llegamos al final del proyecto hay mucho menos riesgo, la funcionalidad se ha ido probando o si hay algún desvío antes, poder detectarlo y corregirlo antes de que llegue la fecha límite. En resumen, lo que nos hace falta para hacer una buena estimación de proyectos y en particular de inteligencia artificial es una buena estimación de tareas y un buen diagrama de Gantt que se corresponda con el desarrollo del proyecto. Como hemos visto, la mejor estrategia para hacer una estimación de tareas es seguir el diseño orientado a procesos, donde no estimamos únicamente los servicios, sino estimamos el conjunto de procesos que tiene la aplicación. Además también esto que nos permite hacer un diagrama de Gantt mucho más preciso, donde no simplemente hagamos un entregable secuencial, sino hagamos una entrega de valor iterativa a lo largo del proyecto. Bueno, y esto es todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dadle a me gusta y suscribíos porque me ayudáis un montón. Yo aún estoy empezando en esto. Os dejo en la descripción la hoja Excel que he usado para el diagrama de Gantt y el plan de proyecto por si os es de ayuda. Cualquier duda que tengáis, dejádmela en comentarios o contadme vuestras experiencias. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo. Un saludo.